Lo vamos a recibir ahora a Carlos Echepare, él es periodista especializado en agro. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Hola Liliana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias por recibirnos. Bueno, vamos a hablar, Carlos, si te parece, de cómo viene la venta de los productores, la liquidación también de los exportadores y bueno, todo lo que hace en materia de liquidación con esta nueva medida, como veníamos hablando acá en la pantalla de Canal E, de esta baja provisoria en los derechos de exportación, por lo menos hasta que termine junio, ¿no? Efectivamente, de acuerdo a lo que supuestamente el presidente confirmó en los últimos días, en principio la baja temporaria en los derechos de exportación rige hasta el 30 de junio, que de hecho así está establecido también en el decreto que dio origen a esta baja temporaria. Ujú. Como lo dijimos en su momento, ni a los exportadores los convence mucho esta baja temporaria por la forma en que se implementó. Recordemos que los exportadores, si quieren aprovechar esta baja temporaria en los derechos de exportación, tienen que pagar los derechos de exportación a los 5 días de presentada la declaración de venta. Esto indica que si haces una declaración hoy, tenés 5 días hábiles para pagar los derechos de exportación de una mercadería que a lo mejor vas a embarcar en agosto o en septiembre, es decir, es un adelanto de recursos. Y por otro lado, también tienen que traer la totalidad de los fondos de esa hipotética venta Claro. en los próximos 15 días hábiles, con lo cual también estás hablando de un adelanto muy importante. Si vos tenés en cuenta que los derechos de exportación se pagan en pesos al tipo de cambio del día que haces la declaración jurada y tenés un gobierno que te dice que va a intentar que el dólar baje al piso de la banda, Ujú. evidentemente vas a esperar que el dólar baje para hacer esa declaración jurada porque eso significa en la práctica menos pesos. Y por otro lado, si te dicen que el dólar va a bajar, no te entusiasma tampoco demasiado el apuro en traerlos dentro de 15 días, porque Ujú. dentro de 15 días va a valer menos. Entonces, eso te da un marco de incertidumbre para el exportador, más allá del riesgo financiero y el riesgo comercial que corre al adelantar tantos recursos. Y a los productores le pasa un poco lo mismo, porque en los últimos días lo que pasó es que desde que se anunció la baja temporaria de los derechos de exportación allá por el 27 de enero y por otro lado se anunció la, entre comillas, liberación del cepo, Sí. el precio de la soja, que es el producto que más le interesa a todos, bajó muchísimo, bajó Ujú. en pesos. Es cierto que en dólares mejoró el precio porque ahora podés tener dólares verdaderos y estaban pagándole $250 en su momento y llegaron a pagarle 300, 320, pero ahora está en el equivalente a $260 y eso tampoco entusiasma a los productores. Pensá que en este momento de una cosecha de soja de 49, 50 millones de toneladas, se ha cosechado aproximadamente 14 millones de toneladas. Y cuando vos mirás lo que efectivamente los productores han vendido en total de la cosecha 24-25, estás hablando de un volumen inferior a 12, que no quiere decir que ya esas 12 estén todas cosechadas, sino que esas 12 hay que compararlas con los 50 de producción, es decir, que el nivel de ventas es más bajo inclusive que el año pasado. Claro. Y los exportadores, por su lado, si no ven que el productor le vende, no van a liquidar porque evidentemente no saben si van a tener la mercadería o no. En Ujú. definitiva, hasta ahora se han vendido mercadería desde la baja en los derechos de exportación hasta la semana pasada, hasta el viernes pasado, por alrededor de 7.100 millones de dólares. Eso incluye trigo, maíz y soja, que son los tres principales granos. Y Claro. los exportadores han declarado adelantos de exportaciones por 7.200 millones de dólares. Es decir, prácticamente van juntos y estamos lejos de las expectativas que tenía el gobierno cuando dispuso esta baja temporaria en los derechos de exportación. Ujú. Creo que más allá de las declaraciones del presidente y del propio ministro Caputo, que ahora le suma las declaraciones que hizo en los últimos días diciendo que en los próximos días va a haber novedades respecto al manejo de los dólares, eso también de alguna manera está frenando las ventas, independientemente de la cantidad de mercadería que es cierto está ingresando en los puertos, porque el productor cosecha y gran parte la entrega, lo que no quiere decir que necesariamente le ponga precio. Claro, sí, Carlos, es un sector que se está manteniendo cauto, ¿no? Hasta el momento, viendo también lo que va a pasar con este dólar que hoy se maneja a través de esta banda de flotación. También se habló de baja de impuestos. ¿Puede ser que el gobierno incluya al campo como... En realidad mencionó que podría estar este sector incluido. ¿Es algo que el productor está esperando? En realidad lo que es sí, el productor está esperando, por supuesto, la baja prometida en los derechos de exportación, más allá de este
baja temporaria. Vamos Ujú. a ver, dividirlo en dos partes. Sí, Esta baja temporaria llega hasta el 30 de junio. Ahora, hay todo un trabajo de sectores de la producción, inclusive de la mesa de enlace, con los gobernadores de las distintas provincias, básicamente Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, y veremos qué pasa con Buenos Aires, para que ese conjunto de gobernadores de alguna manera le pida al presidente Milei que esta baja temporaria continúe en el claro. tiempo, justificando esto en que ellos también, los derechos de exportación son recursos que no solo le quitan a los productores, sino que le quitan a las provincias. Entonces, la mesa de enlace y los productores están trabajando en esa gestión. Con lo cual es posible, te diría yo, que se prorrogue la baja temporal y que se convierta en definitiva. Ahora, Ujú. ¿alcanza eso? No. Evidentemente los productores están esperando una disminución más importante de los derechos de exportación, sobre todo en el caso de la soja, que con esta baja de precios los números, como dicen ellos, no cierran. Pero por otro lado, tenés que tener en cuenta que por estas horas el ministro Caputo está anunciando que va a haber novedades respecto al dólar, que todo el mundo va a tener que operar en dólares, Sí, que sí, si todavía pasamos mucho no de un adelantó, ministro pero que te bueno. decía, claro, pero te Ujú. decía que iba a ser el peso la moneda fuerte y ahora te dice que va a ser el dólar, Claro. con lo cual se vuelve a generar mucha incertidumbre. Hoy trascendió que en las próximas horas se va a publicar una resolución que baja los derechos de exportación y aranceles para alrededor de una cantidad importante de productos, pero vinculados a la industria. No estarían incluidos los productos del campo. Y cuando digo los Ajá. productos del campo, fundamentalmente estoy hablando de algún sector de la industria cárnica, que también tiene problemas muy serios porque no está pudiendo exportar, y de los principales granos, principalmente, como te decía, de la soja. Sí. Bien, hubo sí una caída también en la exportación de carne. También se dio a conocer un informe del Banco Mundial sobre los niveles de las commodities que posiblemente caigan a precios del 2015-2019. ¿Cómo lo ves esto? A ver, es muy posible, de hecho ya están casi en ese nivel de precios, sobre Ujú. todo teniendo en cuenta la relación de oferta y demanda mundial y las expectativas que hay ya para la campaña 25-26. No te olvides, por una cuestión geográfica, que nosotros aparecemos con nuestra oferta de granos siempre al final del ciclo. Nosotros estamos terminando de negociar o promediando de negociar la campaña 24-25, cuando todo el hemisferio norte ya está sembrando la campaña 25-26. Claro. Y ahí, por supuesto, está Estados Unidos, está China, están todos los países que son grandes productores. Pero después viene Brasil, y ahí el gran tema es Brasil. Ujú. Brasil apunta a tener una nueva cosecha de soja récord, 170, 180 millones de toneladas. Es el principal productor del mundo de soja y también es un gran productor de maíz de 130, 140 millones de toneladas. Y todo indica que este año va a repetir, el 25-26 va a repetir cosechas de esa magnitud. Si eso ocurre, no hay un crecimiento de la demanda como se espera, sumarle a todo eso la problemática de los conflictos comerciales que está Claro. habiendo hoy, evidentemente los precios van a tender a seguir bajando, sobre todo en el caso de la soja y del maíz también, Ujú. y esto va a repercutir, por supuesto, en el ingreso de los productores locales, con lo cual sí, es muy posible que los precios caigan al nivel que tenían en el ciclo 2017-2018 particularmente. Bien, ¿qué se espera para la siembra de trigo, Carlos? ¿Qué perspectivas hay con Hay eso? un Hay un gran entusiasmo de los productores porque la situación climática les permite tener buenas condiciones para sembrar trigo. Por supuesto, no están conformes con el precio. Claro. ¿Y esto qué significa? Que muy probablemente se dé un crecimiento en la superficie de trigo de alrededor del 10%. Esto permitiría conseguir una cosecha de 20, 21 millones de toneladas, pero no se le va a aplicar toda la tecnología que se le podría aplicar si tuvieran precios rentables. Es decir, el trigo va a aparecer como una alternativa de corto plazo para muchos productores, pero no necesariamente va a tener el impacto que debería tener en una situación en donde los productores se entusiasmen, no solo por el clima, sino también por la probable rentabilidad del cultivo. Hoy por hoy los números del trigo son muy finitos y Ujú. entonces lo que los productores dicen, vamos a sembrar, de hecho están sembrando, pero le vamos a aplicar muy poca tecnología. Vamos a invertir poco en la siembra de trigo. Bien, Carlos, muchísimas gracias como siempre por todo este